Muy buenos días, Andrés. Muy buenos días, Constancio. Buenos días a quienes están en la sintonía. Muy buenos días, ministro. Oiga, ministro, ¿se han puesto por lo menos esta semana una fecha tope para informar o no la famosa extensión o no del IFE universal? Sin duda que va a ser motivo de análisis de esta semana, pero no hay una fecha tope, Andrés. Porque el miércoles empieza el cuarto retiro, pues. Sí, empieza el miércoles recién la discusión. Son 7 proyectos de ley, tienen diferencias entre uno y otro, y hay que evaluar también cómo han sido los cambios que ha ido experimentando el país producto de la disminución de la pandemia, respecto a la disminución también del confinamiento. Hoy día queda una sola comuna en confinamiento respecto al mes de junio, cuando empezó a implementarse el IFE en su expresión actual, en que estaba prácticamente el 90% del país confinado. Entonces, sin duda que hay una serie de cambios que evaluar, que poner sobre la mesa para tomar una decisión definitiva. Ministro, y en ese sentido, ¿cuánto importan o cómo les llegan o qué les responde a los parlamentarios de su propio sector? ¿Cierto? Hay algunos de la UDI como Cristian Lavé, Jorge Alessandri, en el caso de los diputados de Renovación Nacional, Tomás Fuentes, Francisco Yiguren, Frank Sauerbaum, Miguel Mellado, por nombrar algunos, que dicen... Cito, el presidente Sebastián Piñera debe anunciar la extensión del IFE a más tardar mañana. De lo contrario, la aprobación del cuarto retiro de los fondos provisionales será inevitable. Es urgente el anuncio del gobierno por la extensión del IFE durante esta semana. ¿Qué le responden ustedes a ellos? Que el sentido de urgencia que ellos le reclaman al gobierno vaya también de la mano del sentido de análisis y reflexión que tienen que efectuar respecto a lo que un cuarto retiro va a significar para el país, y también a poner sobre la mesa la magnitud del apoyo que el Estado ha estado entregando en los últimos meses y que ya suma la importante cifra, ¿cierto?, de 28.000 millones de dólares en transferencias directas a los bolsillos de los chilenos, que no estaba en el primer y segundo y tercer retiro. Entonces, esto va a ser la discusión. Yo espero que no haya un divorcio entre lo político y lo técnico, que sepamos y tengamos la capacidad de reflexionar bien de lo que está ocurriendo en el país, bajo la perspectiva, sí, siempre, de que el gobierno no va a abandonar a los chilenos en la ayuda en tiempos de crisis, pero esta ayuda también tiene que ir de la mano con un país que afortunadamente se está reactivando, está teniendo mayor capacidad de generar empleos, está generando mayor apertura y por consiguiente un grado mayor de normalidad al respecto a cuando se implementaron los subsidios más importantes. Ya vamos a ir a la parte técnica, ministro, pero como usted dice, aquí hay una parte política y una parte técnica. La parte política es bien objetiva. Aquí hay elecciones presidenciales y parlamentarias en noviembre y hay un candidato presidencial de su sector, ¿cierto? Sebastián Sichel, que también está presionando, no solamente los del otro lado, porque es evidente que si no se extiende el IFE, eso podría terminar afectando el resultado electoral de su sector. Eso lo entiende el gobierno, me imagino, ¿no? Sí, y yo espero también que no es solamente Sebastián Sichel, Constanza, el que se ha planteado esos términos. También he leído a Pablo Narváez, quien se ha planteado contraria al cuarto giro. Yo siento que empieza a instalarse un mayor grado de racionalidad y de valoración de los esfuerzos que se están haciendo, y no podemos, creo yo, mirar la proyección de Chile hoy día como si no hubiera pasado nada en estos últimos 3 meses en materia de reactivación económica, de apertura, de disminución de la pandemia, de 80% de personas vacunadas, de manera tal de que yo creo, vuelvo a insistir, creo que hay que poner un poco de paños fríos. Vamos a poner todos los antecedentes en las comisiones a las que hemos sido invitados, y estoy claro de que vamos a lograr un buen camino de solución en una dirección que tendrá que resolver el presidente de la República en los próximos días, pero que claramente va también por valorar el cambio que el país ha estado expresando positivamente, y eso sin duda puede obligar o sugerir, como lo ha hecho la comisión de especialistas, que las ayudas del Estado vayan por la vía de fortalecer más la búsqueda de un trabajo permanente, ¿cierto?, y con contrato, que es el camino que da estabilidad a futuro, porque tenemos la convicción de que no hay mejor subsidio, no hay mejor IFE, no hay mejor bono que un empleo
permanente y bien remunerado. Sí, usted mencionaba, ministro Melero, respecto al divorcio entre el mundo técnico y el mundo político, lo que hemos visto estos últimos años. Ha habido un divorcio profundo entre el mundo técnico y el mundo político. O sea, yo he visto, no sé, desde el mismo David Bravo, Mario Marcel, todos que han ido al Congreso, con todo el respeto de ellos, porque son extraordinarios economistas, a hacer el loco, porque nadie los escucha. Pero quiero ir al fondo de la decisión, ministro. A ver, lo que decía al final el presidente Piñera, claro, el cuarto retiro es una pésima política pública. El IFE, yo lo conversé con David Bravo hace un par de semanas, decía, incluso el IFE, si tú lo extiendes hasta diciembre, no es una buena política pública. ¿Por qué? Porque te inhibe la búsqueda de empleo, te hace que esta búsqueda que es tan necesaria, ese millón de empleo que hay que recuperar, lo que hace esta extensión del IFE, si es que no se focaliza a quien más lo necesita, hace que a muchos se les inhiba la necesidad de buscar empleo. ¿Ustedes han profundizado, han estudiado en el gobierno cuántos empleos han dejado, o si es que la gente derechamente está dejando de buscar empleo por el IFE? ¿Ustedes lo han estudiado? ¿Han visto cuáles son los sectores que más se ha visto implicado en esto? Es difícil investigar el impacto de los bonos sobre la falta de interés por encontrar trabajo, Andrés. La última encuesta, la última de Microdatos de la Universidad de Chile, señaló que la razón principal seguía siendo en más de un 20% el temor a salir a buscar trabajo por enfermarse, o la dificultad para tener alguien que se haga cargo de los hijos mientras los padres salen a trabajar. Siguen siendo los dos factores más gravitantes, pero sin duda que, tal como lo ha hecho o lo ha propuesto la comisión que encabezó David Bravo, ellos han señalado que el IFE fue pensado como un subsidio extraordinario y transitorio, y ellos como comisión le sugieren al gobierno un proceso de transición, ¿cierto?, en que los recursos se centren en los grupos más afectados por la pandemia y los subsidios vayan gradualmente dirigiéndose de un subsidio a los empleadores más hacia un subsidio a los trabajadores. Pero él propone que la transición comience ahora, no que comience en diciembre. No, estos son cambios que obviamente la comisión entregó su informe preliminar recién el viernes. Esta semana vamos a conversarlo al interior del gobierno con el presidente de la República, pero sin duda que desde el punto de vista de lo que corresponde a mi Ministerio del Trabajo, los subsidios tenemos que reenfocarlos a la búsqueda y a la generación de empleos con contratos informales como una forma, ¿cierto?, de generar un ingreso mensual también permanente y no una situación solamente amparada en subsidios. Ya, pero entonces eso parece ser, por sus palabras, ministro, que ustedes toman la recomendación, ¿cierto?, de esta comisión de expertos en el sentido en que el IFE universal no se debiera extender así como está ahora, universal, hasta diciembre, sino que debiera haber una transición hacia lo que se ha llamado un IFE laboral. Es una decisión, Constanza, no resuelta aún, pero es evidente que si hoy día estamos teniendo una situación en que el mercado laboral está demostrando una lenta recuperación, que hay un alto número de inactivos, que hay un estancamiento en la tasa de empleo y hay falta de mano de obra en determinados sectores, especialmente en el mundo del comercio, la agricultura y otros, es evidente que uno no puede quedarse de brazos cruzados frente a eso, ¿cierto? Y por consiguiente, bien vale la pena pensar cómo ayudamos a los grupos más rezagados, que son básicamente las mujeres, los jóvenes y los mayores de 55 años, que han sido también, entre paréntesis, los más golpeados por la pandemia, y cómo los recursos del Estado en materia de subsidios al empleo los vamos entonces reorientando más a complementar un ingreso producto de un contrato con un porcentaje de ayuda del Estado, es decir, pasar, como lo explicaba recién, de un subsidio más a la demanda que a un subsidio a la oferta de trabajo. ¿Cuál es la diferencia entre un subsidio a la oferta y a la demanda? Porque uno al final, lo que uno ve como ciudadano y analiza es, a ver, aquí se le entrega de alguna forma al empleador un suple, o se le parte, si la persona gana 500 lucas, no sé, o 600 lucas, el Estado se pone por cualquier número, 250. ¿Cuál es la diferencia entre el subsidio a la oferta al subsidio a la demanda? El subsidio a la oferta, Andrés, es un subsidio al empleador. Básicamente nosotros tenemos dos líneas ahí, que es la línea contrata y regresa. La línea contrata está entregando hoy día 290,000 pesos al empleador por cada mujer que contrata y 270,000 pesos en el caso del hombre. La sugerencia, ¿cierto?, es que vayamos más de un subsidio al empleador, que es el subsidio, ¿cierto?, a la oferta, al subsidio a la demanda. Es decir, que el trabajador que demanda un empleo, al momento de contratarse, entonces recibe la ayuda del Estado. Y ahí el instrumento más poderoso que tenemos es el subsidio al nuevo empleo, que es justamente un aporte
un suple adicional al ingreso del trabajador, siempre y cuando que sea igual o inferior a 3 ingresos mínimos, que hoy día está en 70.000 pesos en el caso de la mujer. ¿Por qué es uno mejor que el otro, perdón, ministro? ¿Por qué es uno mejor que el otro, el de la demanda, al de la oferta? Si uno en la práctica puede hacer, no sé, a uno le llega la plata al empleador y después le llega al trabajador, el otro directo al trabajador. ¿Cuál es la diferencia de fondo que haga que uno sea más que implique una mayor ayuda hacia los trabajadores de recuperación del empleo? Bueno, primero porque este es un incentivo, Andrés, a la formalidad. Ya. A nosotros nos interesa en lo posible la mayor cantidad de empleos destruidos formales vuelvan a tener contrato de trabajo, porque detrás de eso está toda la seguridad social de por medio, ¿cierto? Y por consiguiente es una inyección de recursos directos que ayuda también a que las personas que todavía no están saliendo a buscar trabajo se animen, tengan un incentivo a hacerlo. Fíjese que la propuesta de la comisión es subir en el caso de las mujeres el subsidio a una cifra cercana a los 350.000 y en el caso de los hombres a 250.000 adicional al ingreso que tengan. Entonces hay que poner incentivos también a la formalidad, que es un objetivo que hay que procurar. O sea, lo que uno de las conclusiones de lo que ya se ha hecho, porque usted decía, ministro, nombró cierto la diferencia entre el subsidio para un contrato o un empleo de mujer y otro de hombre, eran 20.000 pesos. Claramente eso no es suficiente para efectivamente promocionar o promover el empleo de las mujeres. Se necesita una diferencia mayor, un subsidio mayor, más marcado hacia el empleo de las mujeres. Totalmente de acuerdo con lo que estoy contando. O sea, claramente es un monto pequeño, dado la dinámica que hoy día tiene el país. En tiempos de pandemia, el subsidio al nuevo empleo era complejo, porque no había un nuevo empleo que encontrar, ¿cierto? O porque no se podía salir, porque estábamos confinados. Pero ahora que sí se puede salir y que hay menor confinamiento, bueno, obviamente nuestros programas están todos discriminando a favor de la mujer en los márgenes que he señalado, como también se está manteniendo e incluso mejorando el subsidio Protege, que es el que otorga 200.000 pesos a las madres o padres con el cuidado personal de niños menores de 2 años que no tienen derechos a la cuna. Y queremos darle un impulso muy importante en estos días a la ley de Sala Cuna, que está en el Senado, y que también es un instrumento importante dentro de las propuestas que se han hecho, porque una de las dificultades que se ha visto es que muchas mujeres y hombres no tienen todavía dónde dejar a sus hijos, y yo espero que la apertura, la vuelta a clase, la vuelta y apertura de los jardines y de las guarderías ayude también al objetivo. Ministro, estamos conversando con el ministro del Trabajo, a quien mañana será otro día por Radio Concierto. Andrés le preguntaba, digamos, si tenían algún estudio. Usted decía que es muy difícil medir las consecuencias, ¿cierto? Si es que una ayuda o como el IFE universal desincentiva la búsqueda de empleo. Pero en términos de los antecedentes que tienen de lo que está pasando en los diferentes sectores, en que, por ejemplo, hay sectores que se quejan de que no les está costando mucho, como el agrícola, ¿cierto? Otros también la construcción, pero sobre todo el sector agrícola, que les está costando muchísimo encontrar trabajadores. ¿Es eso porque prefieren recibir una ayuda estatal en vez de exponerse, por ejemplo, a salir a trabajar? ¿Es que el IFE universal está actuando como desincentivo para la búsqueda de empleo o es más complejo que eso? Es más complejo que lo diga Constanza. Yo creo que la razón no es una, yo creo que las razones son múltiples. Lo que hemos visto en el trabajo que hemos hecho con la ministra Emilia Ondurraga de Agricultura y las conversaciones que hemos tenido con el mundo agrícola, yo diría que hay un factor muy importante primero, que es las razones, ¿cierto?, de temor aún. Por eso la importancia de vacunarse. Recordemos que todavía tenemos cerca de 2 millones de chilenos que no se han vacunado. Segundo, en el mundo rural hay también una razón de transporte. Muchos temporeros, gente que trabaja en la faena agrícola, le pide a los agricultores: póngame un medio de movilización segura que me permita llegar bien al predio y volver bien, ¿no? Porque si tiene que subirse a buses y a sistemas de transporte a veces no muy adecuados, el factor de riesgo es también mayor. También está el factor de con quién dejar los hijos. Y sin duda, el factor ayudas del Estado puede ser que ponga una menor motivación, pero yo no creo que la gente no quiera ganar un tanto más, porque recordemos que los subsidios del Estado, del IFE y otros,
son complementarios al salario. Claro, Usted suma. Claro, hay gente que teme que por tener un empleo se le va a cortar, ¿cierto?, de la ayuda del Estado. Eso no es así. Aprovechemos a Radio Concepto para decirlo una y otra vez más. Los subsidios y los contratos son compatibles entre sí, se complementan y usted puede perfectamente recibir el IFE y tener un contrato de trabajo y recibir el sueldo que eso corresponde, y se suman, de manera tal de que eso es muy importante tenerlo muy presente. Hay quienes dicen que lo que debiera pasar aquí es que los empleadores debieran ofrecer mejores sueldos, que por eso la gente no quiere trabajar. A Joe Biden. Exactamente. Bueno, yo creo que el trabajo es la oferta y la demanda, y sin duda, si hay escasez de mano de obra, un incentivo es obviamente poner remuneraciones que motiven a volver a trabajar. Eso es algo que está presente. Yo miraba al menos las cifras que nos entregó la gente de Fedefruta. En la cosecha de fruta los salarios han ido progresivamente subiendo. Y sabe, Constanza, este no es un tema nuevo. La dificultad de mano de obra en la agricultura es un tema que lleva al menos una década expresándose de forma muy importante, en que la gente está volviendo más a la ciudad o está menos disponible a los trabajos agrícolas. Por eso es tan fuerte la incorporación de extranjeros en las faenas de cosecha. Hoy día se estima que más o menos un 15% de los trabajadores que están en los campos son extranjeros, y ahí también ha estado afectando en la mano de obra agrícola el problema de la visa. Se está trabajando justamente el viernes, tuvimos el Comité de Ministros de Migración, producto de la nueva ley de migración, y uno de los temas que vimos es la visa temporal, especialmente de los países limítrofes. De mucha gente, muchos trabajadores vienen de Perú, de Bolivia, de Argentina, y necesitamos que esa visa temporal sea una realidad para que puedan venir a trabajar. Y en este contexto, ¿ustedes van a abrirse de alguna forma alguna medida extraordinaria para atraer extranjeros para esta época, a partir de septiembre, que comienza obviamente una época que es bien generosa en puestos de trabajo en el agro, que no han encontrado sus puestos de trabajo aquí dentro de nuestras fronteras? Traer extranjeros, tomando bolivianos, por ejemplo, tomando en consideración también las medidas que está tomando la autoridad respecto al ingreso al país por pandemia. Se abre la posibilidad, lo están trabajando, de traer extranjeros por un periodo extraordinario a Chile. Bueno, Andrés, permítame una diferencia. Eso de traer trabajadores no es la idea, ¿no? Siempre ha habido una movilidad importante de trabajadores de esos países limítrofes por venir a Chile, por la remuneración que reciben, sí, porque en sus países la temporada está más baja, pero lo que se está tratando de hacer es establecer una visa temporal, que hasta el minuto se ha diseñado como una visa por 5 años, con un periodo de 6 meses, para que esas personas puedan entrar, trabajar en el país y después volver a su país de origen. Pero obviamente una decisión de esa naturaleza tiene que ir de la mano también de cómo se está comportando la pandemia. No habría razón para exceptuar gente que ingresa al país con el fin de trabajar y que puede ser portadores del virus respecto a alguien que viene, por así decirlo, a turistear. Hay que tener cuidado en esa materia, y es un punto que hay que resolverlo bien con el Ministerio de Salud dentro de lo que es el plan paso a paso. Patricio Melero, ministro del Trabajo, le agradecemos este espacio con Radio Concierto. Mañana será otro día. Un abrazo y a cuidarse. Muy bien. Muchas gracias, Andrés. Buenos días, Constanza, y buenos días a todos. Muchas gracias. Gracias, ministro.